por lo que uno ha podido ver como gobernante en las reuniones del G20, por lo que uno ha podido y ve todos estos días, lo que hay es una formidable crisis especulativa como pocas veces se vio en el mundo. A partir de una crisis que nosotros conocimos muy bien durante muchísimo tiempo y que fue el estrangulamiento del sector externo. Esto es, el endeudamiento del sector externo público y también el endeudamiento del sector externo privado y del sector externo familiar. Ejemplos. Charlaba con Mariano Rajoy en la última reunión del G20, contra todos los pronósticos que decían que nos íbamos a sopapear un poco más cuando nos viéramos. Y yo le preguntaba al presidente del gobierno español cuánto era el nivel de endeudamiento entre los bancos, las caixas, o sea, relación deuda-PBI. Y me hablaba de algo más del 90%. Si vamos al nivel de endeudamiento de las familias, está en el 100 y pico %. Mejor no hablemos del endeudamiento del Tesoro americano, que hay que dejarlo un poquito afuera, porque claro, como es el que emite los dólares, puede endeudarse y transferirnos a todos los demás sus problemas, su déficit, su inflación, etcétera, etcétera. Pero el endeudamiento, por ejemplo, de las familias americanas también supera el 100%. El sistema financiero del FMI, una red de instituciones que dictan lo que es aceptable y lo establecido en la política económica mundial, se instituyó bajo la supervisión de Sir John Maynard Keynes. Ese sistema financiero del FMI, especialmente desde 1970, actúa como lo hizo el Tratado de Versalles con Alemania después de la Primera Guerra Mundial. El sistema financiero del FMI se ocupó de esclavizar a las naciones a través de la deuda. Primero el sector que llamaron subdesarrollado, que incluía naciones de Latinoamérica, África y Asia, y luego a las ex repúblicas soviéticas o comunistas. Cuando se dice que estamos viviendo la crisis económica más grande de la historia, muy probablemente se tenga en mente que la crisis ahora la viven los mismos propulsores de ese sistema del FMI, las economías poderosas. Tiene sentido decir esto en el contexto de un mundo global que acabó con los más pequeños y ahora va por los más grandes. Pero al mismo tiempo, esto es útil si nos deja ver que el sistema financiero y económico de deuda del FMI es mucho más que un país que lo impulsa, como por ejemplo Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania. El sistema financiero del FMI es un sistema supranacional de la oligarquía, que se armó para abrir una brecha cada vez más grande entre los ricos que son cada vez más ricos y los pobres que son cada vez más pobres. Y este sigue siendo uno de sus objetivos hoy en día. En un primer momento, los países que no vivían el yugo de la deuda financiera decían que el FMI y las condiciones económicas que éste impone por la deuda no eran tan terribles. Pero ahora tenemos las pruebas del sufrimiento que ha causado en todo el mundo y que no se detiene y que está llegando al corazón mismo de los países llamados desarrollados. Así que ya es hora de que lo admitan y tomen medidas concretas en su contra. Como explicó la presidenta de Argentina, el FMI y su sistema financiero no son el capitalismo, sino que promueven un anarcocapitalismo financiero que solo es beneficioso para aquellos que dirigen y crean las reglas del juego, no es beneficioso para los estados. Desde su creación, el FMI promueve la ideología de la oligarquía. No le interesa el Estado ni las condiciones de vida de la gente que conforma esos estados. Como quedó totalmente demostrado cuando la actual directora, Madame Lagarde, dijo que no le importa tanto el sufrimiento de los griegos y que deberían ayudarse a sí mismos pagando todos sus impuestos. El FMI es un sistema para crear deuda impagable o deudores eternos. La idea es simple: sumir a los estados a aceptar las condiciones que garantizan que no podrán pagar. Esto permite el saqueo continuo de la economía del Estado. Los trabajadores trabajan más por menos, siempre para pagar deuda. El Estado se descapitaliza, vende sus propiedades y se privatiza para pagar deuda. El Estado deja de invertir en infraestructura y bienestar público también para pagar deuda. Así como Versalles se impuso por la fuerza a fines de la Primera Guerra Mundial, el sistema del FMI, a través del miedo, las amenazas y las sanciones, indujo a la mayoría de los países del mundo a la deuda y por lo tanto a someterse a sus condiciones. El sistema financiero de deuda y saqueo de Versalles
creó el primer caso de hiperinflación, el más conocido en el mundo, la Alemania de Weimar de 1923. Bajo el sistema del FMI también hay ejemplos de hiperinflación. Se trata de las naciones subdesarrolladas que durante fines de los 70 hasta los 2000 vivieron bajo el yugo de la deuda y experimentaron inflación acelerada, siendo el caso más emblemático el de Argentina en el año 1989, el que se catalogó como hiperinflación por los economistas a nivel mundial. Todas las teorías económicas acuerdan que la inflación es el aumento sostenido de los precios y pérdida de valor de la moneda. La moneda alcanza para adquirir menos bienes y servicios. No se tiene en cuenta lo que sucede con todas las demás variables de la economía. Pase lo que pase con la población, para el sistema financiero del FMI es indispensable mantener la inflación baja de cualquier manera. Sin embargo, es importante preguntarse qué es y cómo podemos medir realmente un proceso inflacionario. Para la economía política, es decir, la economía física, como la llamó Larouche, es central poder ver los efectos del proceso inflacionario. La inflación puede definirse y medirse por sus efectos concretos. Cuando hay inflación, la población no puede acceder a los bienes básicos, la canasta básica de alimentos, ni tampoco a las necesidades básicas, salud, educación, vivienda y trabajo que los sustente. Los salarios se pulverizan y el dinero no vale nada. Lyndon LaRouche diseñó el siguiente gráfico para explicar el proceso de inflación a nivel global. Cuando la tasa de emisión monetaria aumenta para tratar de cubrir el aumento de la tasa de la especulación financiera, el proceso de la economía real colapsa. Actualmente vivimos un proceso donde la curva de la emisión monetaria está sobrepasando la emisión de contratos especulativos. Si no detenemos esta especulación, este proceso nos está poniendo al borde de la hiperinflación en todo el mundo. El dominio político del sistema financiero del FMI no permite que la gente analice las verdaderas causas y efectos del proceso inflacionario, y solo crea un miedo y un pánico al simple aumento en los precios. Por ejemplo, el FMI dice que Argentina, con un estricto control de cambios y pagando sus deudas internacionales, aplicando un modelo basado en la economía real, tiene inflación galopante. Pero la realidad demuestra que cada vez más personas tienen acceso a mejores bienes y servicios en el país, a pesar de la subida de precios de algunos productos terminados. Un año después de que Argentina le pagó su deuda al FMI, comenzó el enfrentamiento del Fondo Monetario y Argentina, debido a que el país no acepta los análisis económicos del FMI como la verdad sobre la economía, y mucho menos acepta aplicar sus recomendaciones. El argumento son las diferencias entre las estadísticas de inflación del país y las que el FMI promueve. Esta pelea provocó que un juez argentino le exigiera aclaraciones sobre sus estadísticas al FMI. El organismo alegó inmunidad para no responder y en marzo de 2012 terminó yéndose del país. El Fondo Monetario sigue amenazando a Argentina con respecto a sus cifras de inflación, sobre todo porque Argentina durante la crisis emitió bonos que están atados a la inflación. Por lo tanto, al FMI le conviene decir que la inflación es alta en Argentina, por los mismos motivos de siempre, seguir especulando y aprovechándose del Estado. El mismo FMI dice que Estados Unidos tiene una inflación baja. Pocas figuras internacionales como Cristina Kirchner o LaRouche se atreven a decir la verdad. Estados Unidos aplica una política inflacionaria tremenda que está devastando la economía mundial. La política de flexibilización cuantitativa de Estados Unidos y la Unión Europea ha aumentado las presiones inflacionarias importadas que enfrenta China y ha reducido el valor de sus enormes reservas internacionales. Imprimir cantidades excesivas del dólar de Estados Unidos y euros, las dos divisas de las reservas internacionales, está destinado a tener efectos negativos sobre otros países. El dinero impreso por Estados Unidos y la Unión Europea puede inundar economías emergentes, golpear sus sistemas financieros, ocasionar fluctuaciones en sus tasas de cambio y aumentar el riesgo de regulaciones financieras. Usted podrá preguntar por qué, si Estados Unidos no tiene deudas que pagarle al FMI. Bueno, se equivoca. Estados Unidos está pagando las deudas de los privados. Está rescatando billones y billones de deuda de los bancos privados que no intervienen en la economía real del país y que a veces no son ni siquiera bancos estadounidenses. Esta deuda es la deuda externa o deuda privada que está subyugando a Estados Unidos y haciendo que su moneda, el dólar, valga cada vez menos. El problema nos afecta a todos, como dice la presidenta argentina y como explica el economista físico LaRouche, porque el dólar es la reserva internacional, la base con la que se mide actualmente el valor de todas las monedas mundiales.
Este constante rescate del sistema financiero por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos se quiere hacer pagar al Estado. Obama, Geithner y Bernanke son parte de la pandilla de funcionarios vendidos a la oligarquía que están inventando historias de miedo, como el precipicio fiscal, el límite de deuda, reducción de déficit y la crisis de los mercados, para aplicar rescates, recortar salarios, recortar gasto público en salud e infraestructura, al mismo tiempo que aumentan los impuestos. En el caso de Europa, también se puede ver la doble mentira de la inflación. Por un lado, el objetivo principal del Banco Central Europeo es regular la inflación o suba de los precios y estabilizarla para que sea menos del 2%. Pero aunque dicen que son exitosos en hacer esto, ¿acaso la población de España, Grecia, Portugal, Italia, Gran Bretaña y los demás países no están experimentando un recorte drástico en su capacidad de acceder a los bienes y servicios básicos? Paradójicamente, como efecto del objetivo del Banco Central Europeo de controlar la mera inflación monetaria, Europa experimenta la destrucción de la economía real y un proceso que los está conduciendo a la hiperinflación, como vimos en la triple curva. Por eso vale la pena preguntarse, ¿hasta dónde vamos a llegar con la inflación? Que ocurra una hiperinflación mundial quiere decir que el dinero no va a servir más como medio de intercambio. Eso sería sinónimo de caos, verdadero caos. Pero no el caos de los mercados como en 2008-2009, un caos mundial por mucho superior. Nunca ha habido hiperinflación mundial, pero sí hubo guerras mundiales, que echaron a andar procesos económicos que terminaron con el dominio de una dictadura financiera para el mundo. Hay naciones que rechazaron al sistema financiero del FMI. Rusia, Argentina, Islandia son los ejemplos más sobresalientes. Cada una a su manera, ejercieron soberanía reestructurando y pagando sus deudas, y no dejan que el FMI afecte directamente su sistema económico, donde el Estado promociona la inversión en infraestructura y protege salarios y prestaciones públicas. Sin embargo, estas son naciones que están dando batalla contra un sistema global. La semana pasada hablamos de la ley Glass-Steagall y de los pasos de recuperación económica que Lyndon LaRouche propone para Estados Unidos y la economía mundial. Glass-Steagall fue un marco legal exitoso que evitó la financiarización del sistema económico, subyugando el sistema financiero a la economía real. Los bancos comerciales, los que obtienen los depósitos de la gente, se dedican a financiar la economía real. El Estado no debe hacerse cargo de las deudas especulativas. Tampoco de proporcionarle un buen mercado al sector para la especulación. Simplemente no está en el interés del Estado. La ley Glass-Steagall funcionó desde los 30 en adelante, y el sistema financiero del FMI la terminó por destruir. Hay cada vez más gente en el mundo que entiende y ha estudiado los principios de Glass-Steagall y los apoya. En Italia hay parlamentarios que están impulsando una medida basada en la separación de funciones bancarias. En Islandia, en Gran Bretaña, en Rusia y en el Congreso de Estados Unidos. Glass-Steagall nos permitiría patear el tablero y crear un sistema que sí funcione, en donde el FMI y sus políticas imperiales de deuda y saqueo ya no tendrían injerencia. Cambiaríamos las reglas del juego, cambiaríamos nuestra forma de pensar. Así que la pregunta es, ¿por qué seguimos bajo el sistema financiero del FMI? Necesitamos que te movilices y ayudes a difundir estas declaraciones para que lleguen al nivel más alto posible, a las personalidades políticas y sociales capaces de proclamarse por esta causa, a los medios de comunicación y a todas tus redes. Todo el material para entender mejor lo que está pasando lo puedes encontrar en nuestra página Paremos la Tercera Guerra Mundial. Comunícate con nosotros directamente a laluchista@gmail.com o a través de la página de contacto. Imprimí este material para distribuirlo en tu universidad o tu trabajo. Publica y reproducí el video Imposible sobrevivir en tu programa, en tu radio, en tu canal. Y por último, contactanos para entrevistas y para hacer conferencias en vivo, vía internet en tu universidad. No importa en qué ciudad o país te encuentres. Esta pelea es de todos y la solución está en todos. Contamos con vos.